Si alguna vez caminas junto a un río y, al llegar a una curva, ves un pequeño cristal atrapado entre la grava, detente de inmediato. No es un simple reflejo del agua. No es una piedra más. Podría ser el aviso de que estás frente a una de las trampas naturales más intrigantes del planeta, el lugar exacto donde las gemas raras quedan atrapadas después de viajar durante miles, incluso millones de años. Lo sorprendente es que lo extraordinario casi siempre se esconde dentro de lo más ordinario. Miles pasan por el mismo punto sin levantar la mirada, sin agacharse, sin sospechar que bajo sus botas hay algo que no pertenece a ese escenario gris de roca y barro. Pero en la curva del río, el agua baja la velocidad, la corriente selecciona, la tierra decide que se queda. Y entre todo lo que arrastra la tormenta, a veces aparece un brillo que no encaja, un fragmento que desafía la lógica. Ese destello silencioso no está ahí por casualidad. Está esperando a la única persona que se atreva a mirar 2 veces. Puede que hoy, seas tú. Lo que estás a punto de descubrir es algo que casi nadie sabe. Las curvas de los ríos pueden acumular piedras preciosas sin que nadie lo note. Muchos imaginan que las gemas solo se encuentran en minas profundas. Pero el río trabaja en silencio. Transporta minerales, fragmentos de roca y pequeños cristales durante kilómetros. Cuando la corriente llega a una curva, la velocidad cae. El agua selecciona lo más pesado. Lo deja caer. Lo guarda. Y bajo esa grava que todos pisan sin mirar pueden esconderse granates, cuarzos, circones o trozos de turmalina que han viajado durante siglos. Lo que parece un brillo insignificante puede ser la pista de algo extraordinario. Hoy aprenderás por qué ocurre y cómo reconocerlo. Un río nunca es solo agua moviéndose. Es una máquina natural. Una fuerza que talla, arrastra, rompe, selecciona y deposita. Un sistema que funciona sin descanso desde antes de que existieran los primeros seres humanos. Cuando miras un río, lo ves correr en línea recta por algunos tramos. Pero tarde o temprano aparece lo inevitable, una curva. Y ahí ocurre algo que pocas personas entienden. En un tramo recto, la corriente avanza con fuerza. Todo viaja casi al mismo ritmo, arena, hojas, grava, minerales. Pero cuando llega la curva, el agua se divide en 2 comportamientos muy distintos. En el borde exterior, la corriente se acelera y excava. En el interior, la corriente se frena y deja caer lo más pesado. Ese punto, el interior de la curva, es un filtro natural. La tierra habla allí. El río decide allí. Lo liviano sigue su camino. Pero lo denso se queda. Y las piedras preciosas tienen una característica clave: son densas. Más densas que la mayoría de los materiales que arrastra el río. Esa simple diferencia física determina su destino. Imagina el río como una enorme cinta transportadora de la naturaleza. A lo largo de su recorrido recoge fragmentos arrancados por tormentas, desprendimientos y erosión. Puede arrastrar cuarzo transparente desprendido de una veta muy lejos. Puede llevar granates que nacieron dentro de rocas metamórficas. O circones que tienen millones de años más que el propio cauce actual. Todo ese material viaja sin orden aparente. Pero la curva pone orden. El agua pierde velocidad. La fuerza disminuye. Y lo que pesa más deja de tener energía para seguir flotando. Cae. Se hunde entre la grava. Y ahí puede permanecer durante décadas, siglos o incluso milenios. Por eso las curvas no solo acumulan piedras preciosas, acumulan tiempo. Cada cristal atrapado es un fragmento de una historia geológica mayor. Una historia escrita en capas, presión, calor y movimientos tectónicos que ocurrieron muchísimo antes de que ese río existiera. Cuando te detienes en una curva del río, no estás mirando un lugar cualquiera. Estás mirando un punto donde convergen 3 fuerzas. El pasado profundo de la tierra, la acción incansable del agua y el azar del movimiento mineral. Ese cruce de fuerzas es lo que permite que, bajo un puñado de grava común, pueda estar escondida una gema que viajó miles de metros para terminar justo ahí. Justo en el lugar donde tú decides mirar. Encontrar una piedra preciosa en un río no es cuestión de suerte. Es un sistema. Un patrón repetido una y otra vez. Y cuando sabes qué buscar, la curva del río deja de ser un paisaje y se convierte en un mapa. Aquí tienes el método que usan los buscadores experimentados. 1. Localiza el punto de menor corriente. En la curva, camina hacia la zona donde el agua parece más tranquila. No mires el agua superficial. Observa cómo se mueve la grava bajo ella. Si las piedras casi no se desplazan, estás en el lugar correcto.
Es ahí donde caen los materiales densos. 2. Busca la presencia de arenas negras. La magnetita, la ilmenita y otros minerales pesados se acumulan junto con las piedras preciosas. Si ves franjas oscuras mezcladas con la arena clara, no lo ignores. Ese es uno de los indicadores más fiables. Si la arena responde a un imán, estás justo encima del filtro natural del río. 3. Examina la grava gruesa. Las gemas no suelen depositarse en arena fina, necesitan un peso similar a su alrededor. Levanta pequeños puñados de grava húmeda del interior de la curva. Extiéndelos sobre la palma. Si notas fragmentos transparentes, bordes definidos o colores inusuales, no los sueltes aún. 4. Sigue la línea de depósito. Después de una tormenta, el río deja marcas claras en la orilla. Esas líneas indican hasta dónde llegó la corriente más fuerte. Las gemas suelen quedar en el límite exacto entre lo arrastrado y lo que resistió quedarse en el cauce. Camina ese borde con paciencia. 5. Repite el patrón. Si una curva cumple estos elementos, hay otra más adelante que también puede cumplirlos. El río no actúa una sola vez. Actúa en serie. Y cada curva es una oportunidad. Cuando aplicas este método, dejas de depender del azar. Empiezas a leer el río. Y el río, jefe, no miente. Imagina a un caminante solitario que recorre un valle después de varios días de lluvia. No lleva herramientas especiales. No busca oro. Solo sigue el sendero junto al río, como tantas otras veces. Se llama Elías, y desde niño ha sentido curiosidad por las piedras, aunque nunca ha encontrado nada que valga la pena. Ese día, el río ruge más fuerte de lo habitual. Las aguas bajan cargadas, gruesas, oscuras. La tormenta de la noche anterior arrancó ramas, movió troncos, levantó piedras que llevaban meses inmóviles. Elías camina sin prisa, observando cómo la corriente se arremolina en cada curva. Ha pasado por ese tramo muchas veces, pero hoy todo parece distinto. En una de las curvas, decide detenerse. Algo en la forma del agua le llama la atención. No sabe explicarlo. Simplemente siente que debe mirar más de cerca. Se agacha. Pasa la mano por la superficie fría de la grava. Todo parece normal, piedras redondeadas, arena húmeda, hojas atrapadas entre los huecos. Durante unos minutos, no encuentra nada. Esa sensación conocida de decepción empieza a caerle encima. Piensa en seguir caminando. Pero entonces ve un pequeño detalle. Una piedra, no más grande que una uña, que no brilla como las demás. No es luminosa. No es vistosa. Es apenas un fragmento áspero, cubierto por una película de arcilla. Cualquier otra persona la habría ignorado. Elías casi lo hace. Pero cuando la toma entre los dedos siente algo extraño, pesa demasiado para su tamaño. La limpia con agua del río. El barro cae. Aparece un color profundo, rojo oscuro, casi vino. Un tono que no pertenece a ninguna roca común de esa zona. Lo mira con atención. El borde no está redondeado. Conserva caras y aristas. El agua no ha logrado pulirlo del todo. En ese instante, lo comprende. No es una simple piedra. Es un granate en bruto. Una gema que probablemente llevaba siglos atrapada en algún lugar río arriba, hasta que la tormenta la arrancó y la dejó caer justo ahí, en la curva donde él decidió detenerse. De pronto, el paisaje cambia. Lo que antes era solo grava, ahora es un escenario lleno de posibilidades. Elías siente como la emoción le sube por el pecho. Ese pequeño fragmento de color cambia su día, su forma de mirar, su forma de caminar. Porque descubre que la diferencia entre encontrar y no encontrar está en un gesto minúsculo. Mirar dos veces donde otros no miran ni una. El río no solo esconde tesoros. También crea trampas. Engaños visuales que confunden incluso a quienes llevan años buscándolos. El primero de ellos es la mica. Brilla con una intensidad casi hipnótica. Refleja el sol como si fuera plata líquida. Pero al tocarla, se deshace. Se rompe en láminas finas, sin peso, sin resistencia. Muchos la confunden con cuarzo o con un cristal valioso, hasta que se desmorona entre los dedos. Otro impostor común es el vidrio pulido por el agua. Parece cuarzo. Tiene transparencia. Incluso puede mostrar tonalidades verdes o azules. Pero si lo observas contra la luz verás burbujas interiores, señales claras de fabricación humana. El vidrio engaña, pero nunca miente del todo. También están las rocas ferruginosas. El óxido les da tonos rojos, dorados o anaranjados que pueden recordar a una gema.
Pero al enjuagarlas, pierden el encanto y revelan su naturaleza común. Son rocas pesadas, sí, pero no lo suficiente para competir con un mineral precioso. Estos falsos positivos tienen algo en común. Seducen a primera vista. Son rápidos, llamativos, evidentes. Justo lo contrario de las gemas reales, que suelen ser discretas, densas, silenciosas. Por eso nunca debes confiar en una sola señal. Un brillo no basta. Un color tampoco. El río prueba tu atención. Te tienta para que levantes lo evidente y pases por alto lo importante. Lo real se reconoce por el patrón. Por la combinación de peso, forma, textura y persistencia. Ahí está la clave para diferenciar una ilusión de un tesoro. Cuando encuentras un posible cristal en la curva del río, no necesitas herramientas complejas para saber si vale la pena guardarlo. Solo necesitas tus sentidos. Aquí tienes los tests que usan los buscadores de campo, los que trabajan con lo que tienen a mano. 1. El test del peso. Sujeta 2 piedras del mismo tamaño. La gema real siempre pesa más. Granate, circón, espinela, topacio, todos tienen densidades superiores a las rocas comunes. Si notas un tirón inesperado en la mano, no lo ignores. 2. El test de la transparencia. Levanta la piedra contra la luz. No necesitas que sea totalmente transparente. Basta con que deje pasar un pequeño halo, un borde iluminado, una filtración mínima. Ese detalle puede indicar cuarzo, topacio o turmalina en estado bruto. 3. El test del borde. Las piedras arrastradas por el río son redondeadas por naturaleza. Pero las gemas resisten mejor la erosión. Si un fragmento mantiene aristas, planos o caras cristalinas, es una señal fuerte. 4. El test del rayado. Con cuidado, intenta rayar la superficie con una piedra común. Si no deja marca, la gema podría tener una dureza superior. El cuarzo, por ejemplo, resiste la mayoría de los arañazos improvisados. 5. El test del sonido. Golpea suavemente 2 piezas. Las rocas opacas hacen un sonido corto y apagado. Los cristales densos generan un tono más seco, casi metálico. Con estas pruebas simples puedes descartar casi todos los impostores del río. Y lo mejor es que están siempre contigo. No necesitas más que tus manos, tu vista, y la paciencia para escuchar lo que la tierra quiere mostrarte. Cuando encuentras una gema en un río, no solo estás levantando un mineral. Estás levantando tiempo comprimido. Un fragmento de la tierra que sobrevivió a presiones extremas, a movimientos de montaña, a tormentas que borraron caminos enteros. Algo que viajó mucho antes de que tú estuvieras aquí. Las curvas del río nos recuerdan algo simple y poderoso. Lo extraordinario casi siempre se disfraza de ordinario. La naturaleza no entrega sus tesoros en bandejas brillantes. Los esconde en lo cotidiano, en lo que todos pisan, en lo que nadie mira 2 veces. Y esa es la lección. La tierra habla, pero habla en silencio. Habla en patrones. Habla en señales pequeñas, un peso inesperado, un borde que no debería existir, un color que contradice al paisaje. Detenerte en una curva del río es un acto de atención. Un recordatorio de que ver no es mirar, y mirar no es comprender. Solo cuando decides prestar atención verdadera, lo que parecía común revela otra capa, otra historia, otro significado. Cada cristal atrapado en la grava es la prueba de que incluso lo más frágil puede atravesar siglos y llegar hasta tus manos. Y cada descubrimiento, por pequeño que sea, transforma la manera en que recorres el mundo. Porque te demuestra que hay secretos escondidos en los lugares más simples. Secretos esperando a quien sabe detenerse en el momento justo. El río mueve la tierra. El tiempo mueve al río. Y tú decides si pasas de largo, o si eliges ver lo que siempre estuvo ahí. Si este viaje por la curva del río te ha revelado algo, imagina lo que aún queda escondido bajo otras aguas, otras montañas, otros valles. Si quieres seguir aprendiendo a reconocer los signos, a leer la tierra y descubrir los secretos que guarda en silencio, acompáñanos. Cada nuevo vídeo es otra búsqueda. Otra señal. Otro hallazgo.